Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York, porque, señores, ya tenemos aquí en nuestros estudios al invitado del día de hoy. Vino directamente desde la República Dominicana para estar aquí con nosotros en Levántate Nueva York. Él es ya de la casa porque ha participado con nosotros en muchas ocasiones. El doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado de la República Dominicana por el Partido Frente Amplio. Le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, y Levántate Nueva York ya en mi casa, vamos a decir. Regresé, casi me voy también porque mi estadía aquí es muy breve. Ayer estuve en el New York Palace viendo la mariposa de acero. Llamo a los dominicanos que vayan a ver esa obra excelente. Y estoy aquí, además, invitado por Fordham University y la Fundación Bloomberg para el tema de la seguridad vial, a ver si ese es un tema que nosotros estamos fiscalizando, a ver si resolvemos, porque somos el primer país en el mundo en términos de muerte por accidentes de tránsito, y ese es un tema que, y los que están muriendo, como ustedes decían ahorita, son los jóvenes. El 87% de los jóvenes que mueren en accidentes de tránsito, más de 3.800 muertes al año, solo en accidentes de tránsito, más de 1.300 personas que quedan discapacitadas. 200.000 millones de pesos se invierten en República Dominicana en materia de salud, aparte de lo que no tenemos registrado de los gastos en estructura, en daño vial, en poste, en puente, además de los vehículos. Eso es una tragedia lo que está viviendo. ¿Podemos repetir esa cifra? ¿Cuántas personas mueren al año por accidentes de tránsito? Alrededor de 3.800 personas cada año. Unas 8 personas casi diarias están muriendo en República Dominicana en términos de accidentes de tránsito. Tenemos en los últimos más de 2 millones de accidentes en los últimos 10 años. Y la mayoría de los accidentes, el 70% son de motocicleta, el 92%, el 92% de las personas que mueren son hombres, el 8% mujeres. La juventud en menores de 30 años está el 74% de la muerte en accidentes de tránsito. La mayoría de estos accidentes de tránsito son evitables en la República Dominicana, porque son por falta de supervisión, por falta de educación. Se invierten alrededor de 200.000 millones de pesos en gastos de salud. Más de 1.200 personas al año quedan con discapacidad por accidentes de tránsito. Y eso realmente la República Dominicana está viviendo una tragedia en materia de tránsito en la República Dominicana. Y nosotros, que por primera vez la comisión que presidimos en el Congreso está fiscalizando la ley 6317, que es un código, para ver cómo nosotros ayudamos a resolver ese tema, porque también es un tema de seguridad vial. Pero se ha hablado mucho de una educación vial. ¿En qué está ese proyecto de educación vial? Aunque la ley lo contemple, en la escuela eso todavía ya se hace difícil la aplicación de la ley. De hecho, la DGI, porque la ley establece también que los vehículos tienen que tener 3 placas, una adelante, otra atrás y una en el vidrio. A partir de este año, del próximo año, la DGI se está tratando de empezar a implementar eso. Y además todo un sistema de monitoreo, tanto en el Gran Santo Domingo como en el Santiago, con un semáforo inteligente, que puedan entonces empezar a ver cómo todas esas violaciones que se registran, 94 violaciones e infracciones tienen nuestras leyes, y además la aplicación de la misma. Es decir, a pesar de la gran cantidad de dinero que se está recolectando allá en multas por infracciones, la gente coge eso como un relajo. El diputado Dionisio Rodríguez, lamentablemente el tema de la muerte por accidentes de tránsito en la República Dominicana es un tema de nunca acabar y que cada vez se va incrementando. Tradicionalmente las estadísticas van aumentando los números y eso en consecuencia, como usted acaba de decir,
son vidas jóvenes que se están perdiendo. Pero ¿no cree usted que ha habido mucha teoría, proyectos de leyes, medidas administrativas, y no hay realmente régimen de consecuencia, porque los motoristas no respetan allá ninguna de las normas de la ley y están a la vista de las autoridades? ¿Qué usted cree que debe hacerse en ese sentido? Bueno, ese es uno de los temas que la sociedad dominicana tiene que poner atención, y una de las quejas que nosotros tenemos como diputados en el Congreso es la poca fiscalización. Es decir, nosotros tenemos todo, el tema de allá es el cumplimiento de la ley, fiscalizar el cumplimiento de la ley. Allá necesitamos educación, pero también necesitamos cumplimiento de la ley. Y ese incumplimiento es que nos lleva a esta situación que tenemos. Es decir, allá nadie quiere respetar la ley. Y quienes tienen que hacerla cumplir, entonces siempre buscan una forma de evitarla. Nosotros, por ejemplo, el tema de los motores es un tema que nosotros tenemos que resolver. Nosotros tenemos más de 3 millones de motores en la República Dominicana. Y hay mucha mafia con relación a este tema de los motores, el registro de los motores, la placa de los motores, el seguro de los motores. Todavía nosotros tenemos casi el 52% de los vehículos sin seguro, y una gran cantidad de personas anda sin licencia. 52% dicen las estadísticas, sin licencia, carros destartalados que no pasan una supervisión, y todo eso las autoridades lo permiten, a pesar de que la ley establece que los carros tienen que someterse a una supervisión permanente, que todo el que anda conduciendo tiene que tener una licencia, tiene que tener un seguro, tiene que pasar por una escuela de educación, que la licencia es por punto. Nada de eso que lo establece la ley se aplica. Nada, absolutamente nada. Diputado, por lo que usted plantea, estamos viviendo en una selva. La República Un Dominicana, país sin régimen de consecuencia, estamos viviendo en una selva. Lo que usted está planteando en este momento es algo que es alarmante y al mismo tiempo preocupante, que estemos ante un país que nadie cumple la ley, que el 52% andan sin seguro, sin licencia y violando todo tipo de reglamento. ¿Dónde están las autoridades? ¿Para qué existe La DGC? Sí, La ¿para DGC. qué sirve? El Intran, tantas leyes que se han creado, ¿para qué sirven si no se van a cumplir? ese es uno de los temas. Nosotros tenemos 32,000 normativas. Es decir, no creo que haya ningún país. Yo no sé si en Estados Unidos haya tantas leyes como nosotros. 32,000. Sí, entre decretos, resoluciones, ordenanzas, leyes, y todavía hay como 5,000 en el Congreso, incluyendo contratos. Entonces, eso demuestra el desorden en la República Dominicana y el tema de la fiscalización. Nosotros, de hecho, la fiscalización es un tema constitucional y nosotros no tenemos una ley de fiscalización. Una de las cosas que estamos haciendo con la Universidad de Foran, y ojalá el presidente de la Cámara y la UAS, es hacer un diplomado de fiscalización. Es decir, para que si nosotros que estamos fiscalizando la ley 6317 no tenemos una herramienta de fiscalización, porque no tenemos una ley de fiscalización, y además el tema de la fiscalización en la República Dominicana conlleva tener mucho valor y mucha energía para que el cumplimiento de la ley sea estricto sensu, como dirían los romanos. Entonces, allá existe ese problema. Es decir, la República Dominicana es el tema de la institucionalidad, el tema de que nadie quiere cumplir con la ley. Y lo que tienen que hacer cumplir la ley tampoco la hacen cumplir, porque entonces viene el diputado, viene el funcionario, viene el ministro, viene el amante, viene el hermano, viene, y entonces a todo el mundo le dan un chance. ¿Y usted sabe quién soy yo? Usted sabe quién soy yo, y entonces viene el chance, y entonces un país que no pueda hacer el cumplimiento, hacer cumplir la ley, entonces pero vivir esa una situación. cosa, diputado, a propósito de eso que usted dice de la institucionalidad, el problema que radica hoy mismo en la violencia que
la violencia que vive Haití, la situación socioeconómica y política que vive Haití, precisamente la causa es la falta de institucionalidad. Y si la República Dominicana va por ese mismo camino, ¿cómo usted vislumbra el futuro cercano de la República Dominicana? Bueno, el de Haití, porque Haití empezó así. Es decir, los países desaparecen, señores. Es decir, los países mueren, igual que como mueren la gente, porque son gente que viven en ellos. Porque ¿dónde están los caldeos? ¿Dónde están los asirios? Esos países han desaparecido. Y Haití va estamos diciendo que es un país en disolución. Entonces la República Dominicana, si no se mete en el marco de la institucionalidad, en el cumplimiento de la ley, no nos queda otro camino que... ¿Usted cree que estamos condenados a desaparecer también? Bueno, si República Dominicana no hace un análisis, las autoridades y los actores fundamentales, y hacemos el pacto que tiene la sociedad dominicana es la Constitución. Es decir, la Constitución es el pacto de la nación. Pero si no cumplimos la Constitución, entonces vamos a crear en la situación de caos en que la República Dominicana va en un deterioro. Usted acaba de decir, con perdón, Sí. que allá nada se cumple. Y que entonces, No, ¿qué no, sentido? no, nada. O que la mayoría de las Cosas no- leyes exacto. existen pero no se cumplen. Entonces, las leyes son generadas justamente, las normativas son discutida y aprobada en el Congreso de la República. Así es. Entonces llegará un momento que tampoco tendrá sentido que exista la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que el Congreso desaparezca también entonces. No, ayer decía María Teresa en una entrevista que ella abogaría por la eliminación de la creación unicameral y que solo exista una sola cámara, porque de ahora yo lo entiendo, porque no tiene sentido que haya una Cámara de Diputados, una Cámara, un Congreso del Senado fabricando leyes a vapor, aprobando préstamos a diestra y siniestra, y que en tránsito haya 32.000 normativas y no se cumple una. Porque y usted tiene razón. Haití no va a quedar corto. Además, ese Congreso le cuesta casi 30.000 millones de pesos a la sociedad americana en 4 años. Y nosotros hemos tenido en la experiencia en la historia dominicana 32. casi 30.000 millones en los 4 años. Pero en los 4 años. En 4 años. Pero eso es 100 millones diarios. En 4 años son casi 30.000 millones que se consumen en Congreso. Pero ¿qué es eso? Entonces, ¿Y en qué que se va ese dinero? Bueno, estamos hablando de que entre la Cámara de Diputados y el Congreso son casi 7.000 millones de pesos anual que se lleva el Congreso. Entonces, eso incluye el barrilito, los cofres, todo lo que dan ahí. pero la historia dominicana ha tenido cámara unicameral, es decir, desde el 1854 hasta 1860 nosotros tuvimos el Senado de la República. El Senado era solo. Y desde el 1865 hasta el 1907 nosotros solamente tuvimos un Congreso unicameral de diputados. Entonces yo creo que ya la historia dominicana conoce, ha tenido experiencia de Congreso unicameral. Yo creo que debemos tener un Congreso unicameral. Y el tema del Congreso es que, como dice incluso la propia María Teresa, el gobierno se tragó al Estado. Es decir, siendo el Congreso el principal instrumento del Estado dominicano, ha sido subyugado por el gobierno. Entonces, el gobierno tiene 3 características, que es jefe del Estado, jefe de gobierno, jefe del Estado y el gobierno. Y entonces, siendo el Congreso el primer poder del Estado, que es donde se expresa, y hay que decirlo, el Congreso Dominicano es donde se expresa la mayor expresión de la democracia. ¿Y usted no cree, diputado, que todas esas intenciones que pueden ser muy sanas son puras ilusiones? Cuando aterrizamos la realidad de la República Dominicana nos damos cuenta que
al contrario, allá se ha ido incrementando la legislación con más provincia, con más distritos municipales, y todavía cada quien en cada sector, en cada comunidad quiere que lo hagan municipio y quiere que lo hagan provincia. Entonces, por un asunto de politiquería se ha ido ampliando, se ha ido numéricamente extendiendo, y por eso esa carga económica para el Estado de todo lo que se consume en el Congreso Nacional, cuando usted habla que en un periodo de 4 años anda por los 30.000 millones de pesos, imagínese usted, con la intención que tiene la gente de seguir erigiendo provincias y municipios, ¿usted cree que eso podrá detenerse? Pero solamente un caso. De hecho, si se cumpliera con la Constitución, es imposible que el PRM tuviera 146 diputados. Es decir, esa mayoría que el PRM ha obtenido es inconstitucional. La Constitución, en un régimen social y democrático de derecho como existe en la República Dominicana, ningún partido puede ganar la totalidad, o sea, tener una mayoría tan absoluta que pueda cambiarlo todo. Nuestra Constitución lo prohíbe. ¿A qué usted se lo atribuye? Hay algún incumplimiento de la Constitución, porque en la República Dominicana el artículo 209 de la Constitución, en su numeral 2, dice que, por ejemplo, es imposible constitucionalmente que el PRM haya sacado los 7 diputados del exterior. Eso es inconstitucional, según la Constitución que tenemos actual, la del 2015. O que en San Francisco haya sacado los 5 diputados, o que en Nagua haya sacado los 3 diputados, o que de los 14 diputados de la frontera haya sacado 13. Porque nuestra Constitución establece de que nosotros somos un régimen democrático, social y de derecho, en la que, porque donde se eligen 2 o más, tiene que haber representación de la minoría. Es decir, si aquí hay 3 diputados, el PRM puede sacar 2, no los 3, aunque ellos hayan sacado 99 votos y la competencia 1, porque la representación de la minoría, nuestra Constitución la consagra en su artículo 209, numeral 2, que dice textualmente, donde se eligen 2 o más, la minoría tiene que estar representada. Entonces, una pregunta, diputado. Sí. Entonces, a partir de eso que usted acaba de decir, el gobierno que se instale el próximo 16 de agosto, lo que emane de ahí, ¿es legal pero no legítimo? No estoy diciendo que es legal y legítimo, estoy diciendo porque la mayoría congresual, hay 22 diputados que el PRM no debía de tener. Es decir, esa mayoría que le da para tener la tercera parte, la Constitución Dominicana y la Junta no debió de adjudicársela, aunque el pueblo haya votado por ello. Pero es inconstitucional, por ejemplo, y eso hay que hacer un análisis, porque es la Constitución que dice de que la minoría tiene que estar representada, y no solamente la minoría política, sino también la minoría ideológica, porque es que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana en sus 3 grandes principios, el primer principio que empieza en el artículo 1 y termina en el artículo 74 de los derechos fundamentales, y luego la aplicación de esos derechos fundamentales, deja claro de que en República Dominicana no puede haber totalitarismo, aún electoral, porque Trujillo hacía elecciones y Lili hizo elecciones. Aquí en la República Dominicana siempre se han hecho elecciones. Los dictadores siempre buscaron legitimidad con el pueblo, tratando, algunas veces ilegales, porque Lili algunas veces ganaba con el 98% de los votos, pero se votaba. Y ahora se votó. Lo que yo estoy diciendo es que hay 22 diputados en la que le dan una mayoría absoluta al PRM, que no deberían de tenerlo, según la Constitución Dominicana, porque no soy yo. Si ustedes revisan el artículo 209 de la Constitución, en su numeral 2, en la República Dominicana el único poder unipersonal son el presidente de la República, los senadores y los síndicos. Los vocales, los regidores y los diputados
son elecciones plurinominales, son colectivas. Entonces, partiendo de lo que usted señala, hay una contradicción entre lo que dicta la Constitución y el reglamento electoral que aplica la Junta Central Electoral. La ley, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Es decir, cualquier decisión que una ley contradiga la Constitución, prevalece la Constitución. ¿Y cómo ha sido posible eso? Que en el Congreso entonces, sabiendo que hay esa contradicción, hayan permitido que ocurra esa realidad que la tenemos de frente. Bueno, nosotros no tenemos, si la otra oposición está de acuerdo con eso, porque fíjense que eso dice, en el 2002 sacaron 29, sí, tú puedes tener los 30 senadores y los 32, pero no puedes tener la mayoría en la Cámara de Diputados absoluta. No puedes ni siquiera en un ayuntamiento, es decir, en ningún ayuntamiento puedes tú ganarte los 7 regidores, o los 3 vocales, o los 5 vocales, o los 40 regidores. Porque es que nosotros somos un régimen social, democrático y de derecho con representación de la minoría. Y no es la minoría de la totalidad de las elecciones, sino es que tiene que haber una representación, porque entonces sería una dictadura. Y nuestra Constitución no permite dictadura. A resumidas cuentas, en una frase, ¿cómo usted califica entonces el resultado de las elecciones del 19 de mayo? Especialmente la derrota de él. Exactamente. Bueno, precisamente porque la sociedad dominicana, la forma en cómo se elige en la sociedad dominicana, primero porque el incumplimiento de la ley y además una desvirtuación del ejercicio democrático electoral, porque se hace mediante boleta cerrada y bloqueada con un voto preferencial que no existe. Nosotros en la sociedad dominicana lo que tenemos de nuevo es la lista de arrastre. Y lo explico. En la República Dominicana se vota con una boleta cerrada y con una boleta bloqueada. Y le voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Nueva York, en la circunscripción 1, ustedes tienen 3 representantes. Es decir, todos los dominicanos que viven en la circunscripción 1 tienen 3 representantes. ¿Qué hace la ley? Lo obliga a que voten por uno y por un partido, no por 3. Si ustedes tienen 3 representantes, ¿por qué ustedes no pueden votar por sus 3 representantes en 3 partidos diferentes? O los 3 en un mismo partido, o los 3 en 2 partidos. No. Lo obligan a votar por uno y por un partido. Pero si sus representantes son 3. O no son 3 los que los representan a ustedes. Y si a mí me representan 3, porque yo tengo que votar por uno. Yo puedo votar por los 3, que pueden ser de 3 partidos diferentes. O los 3 del mismo partido. ¿Por qué? Porque eso se hace con una boleta que le llaman bloqueada y cerrada. Y te obliga entonces a que tú tengas 2 votos. Lo que se llama el voto boleta, el voto del partido y el voto preferencial. El voto preferencial, lo que dice la ley y que se implementó por resolución y que lo estableció la ley 275-97 es para que el elector y el elegido estén directamente relacionados. Entonces no es posible, por ejemplo, para poner el caso de José Horacio, que 11,000 ciudadanos lo prefieran a él y entonces a otra persona que sacó 2,600, entonces ella sea la que te representa. Entonces la Constitución ahí se aplica. No. Porque hay una minoría. Hay una minoría. No, pero es que es que yo estoy hablando del voto preferencial. Una cosa es la representación de la minoría. El voto preferencial se da en el caso que usted dice de que se vota arriba por el partido y se vota por un candidato. Lo que debe ser aplicado en un caso de una próxima elección es que usted tenga el derecho a votar por 3. Sí, pero y cuando yo estoy hablando de la representación son 2 cosas. Una cosa es el voto preferencial y otra cosa es la representación. La minoría tiene que estar representada en cualquier momento, donde se eligen 2 o más. Es decir, según la Constitución Dominicana, donde se eligen 2, nadie puede ganar los 2. Nadie puede ganarlo. Si se eligen 10, tú puedes ganar 9, pero no los 10. Y si se eligen 2, tú no puedes ganar los 2. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eso es una cosa, esa es la representación de la minoría. Otra cosa es la forma como se elige, que es otra cosa distinta. Se elige
en los votos también cuando son colectivos, es decir, cuando se eligen 2 o más. La forma que se elige que es una forma diferente. Es decir, nosotros tenemos un voto preferencial que de hecho no existe. ¿Por qué? Porque el partido, para poner otro ejemplo, solamente la cantidad de votos que sacó Pacheco, por ejemplo, la circunscripción 2, él solo arrastra 3 diputados. Es decir, la gente prefirió a Alfredo Pacheco en su circunscripción y sacó 28,000 votos. Esos 28,000 votos se le suman también al partido. Y el partido tiene 28,000. Pacheco tiene 28,000, él preferencialmente. Pero también el PRM tiene 28,000. Correcto. Y esos 28,000 votos del PRM le sirven para que para que él arrastre 1 o 2 partidos. Pero entonces es un voto de arrastre. Entonces es un voto de arrastre. Entonces, ¿dónde está la preferencia? ¿Usted está de acuerdo con que se elimine el voto preferencial y el voto obligatorio, que se está ahora hablando de que sea el voto obligatorio? Son dos cosas diferentes, pero ¿usted está de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo con el voto preferencial, pero que el voto preferencial sea con boleta abierta y desbloqueada. No el voto preferencial como se hace ahora, que se hace con boleta cerrada y bloqueada. Hay que decir aquí que el PLD hizo ese ensayo cuando eligió su comité central. El PLD hizo ese ensayo y fue exitoso. Es decir, el PLD iba a elegir 450 miembros del comité central y por provisa tú votabas por 5 o 6 miembros. Y se votó y no pasó nada. Entonces, y aquí también se hace eso, porque en la República Dominicana la postulación se hace por partido, no personal. Es decir, yo no puedo presentarme a una candidatura sin estar en un partido. No es la candidatura independiente. Y eso es también violatorio de la Constitución, porque yo tengo derecho a ser elegir y ser elegible. Es decir, yo no tuviera que tener tantos requisitos para yo presentarme como candidato. Diputado, conociendo usted toda esa violación de la ley, conocedor de la Constitución como es que usted, y usted es miembro de la Cámara de Diputados, ¿cómo existe un reglamento electoral que está por encima de la Constitución? Que no debe ser, pero está. Porque en la República Dominicana, es lo que decía, no se aplica la ley ni la Constitución porque hay un régimen de concentración. No, es un régimen de concentración económica que se expresa en la concentración política. Es decir, los partidos están concentrados en la República Dominicana porque la nómina pública lo convierte en mayoritario. El PRM es el partido mayoritario porque está en el gobierno. Cuando el PLD estaba en el gobierno era el partido mayoritario. Entonces tiene que haber hay que haber esos cambios. Entonces esa concentración económica se expresa también en concentración política, y esa concentración política entonces expresas el control del cumplimiento y de la aplicación de la ley. Entonces quien tiene el control aplica la ley a su antojo y le da respuesta a la aplicación de la ley a su antojo. Y como no existe una ciudadanía que, como decía Lasalle, haga aplicar la ley como es, porque existe una presión social para su aplicación, entonces la ley se convierte en letras muertas, en no aplicación de la ley. Porque la representación, por ejemplo, de la concesión ideológica, de la expresión de las minorías, queda fuera del Congreso. Es decir, nadie, ni siquiera expresiones ni ideológicas ni minoritarias. Los 5 diputados nacionales son para los partidos minoritarios. ¿Y quiénes se quedan con ellos? Debería de que si ningún partido minoritario alcanzó para obtener un diputado nacional, entonces esa vacante debieron de estar vacía, quedarse ahí. ¿Por qué se van a invertir millones de pesos en diputados nacionales para dárselo a los grandes porque la minoría no lo sacó? Cuando la Constitución dice habrá 5 diputados nacionales para la representación de la minoría. Diputado, háblame del Parlacén. No, eso es una barbaridad, porque ahí nosotros gastamos $100 millones
son 20 diputados del Parlacén, vamos a decir que pagan $5,000 mensual, esos son $100 millones, ¿no? Ujú. Pero mi pregunta, Y uno dice, y lo que deciden, que pueden decidir muchas cosas importantes, no son vinculantes a nada. Es decir, la República Dominicana no se vincula a nada con los diputados al Parlacén. Y podríamos decir, perfecto, eso es una integración latinoamericana, pero ¿por qué entonces no lo hacemos vinculante? Pero no solamente eso, cuando ustedes buscan el reglamento que constituye el Parlacén, dice, y ahí sí lo dice claro, debe de haber una representación ideológica, es decir, cada partido, y he de suponer que cuando los partidos depositan sus estatutos en la Junta Central Electoral, definen el carácter ideológico. Yo soy socialdemócrata, yo soy social cristiano, yo soy socialista, yo soy comunista, yo soy democrático. O tiene que haber una concesión ideológica, porque la política es una ciencia. Y como política define un comportamiento en tu gobierno, qué tipo de gobierno tú vas a implementar, si es socialdemócrata, si es social cristiano. Y cuando ustedes ven los reglamentos, dicen que toda la corriente ideológica tienen que estar representada en el Parlacén. Y la forma en que se elige en el Parlacén, que es un voto indirecto, igual que el diputado nacional, que es otra violación a la Constitución, porque el diputado nacional, según el artículo 77, dice que todos los diputados se eligen de manera directa y secreta, pero el diputado del Parlacén ni el diputado nacional se eligen de manera indirecta. Se eligen de manera directa, se eligen de manera indirecta. Entonces, los diputados del Parlacén también deberían de elegirse, como deberían de elegirse los diputados nacionales. ¿cómo se eligen los diputados del Parlacén? No, votando por los senadores. Cuando usted vota por los senadores, usted está votando por los diputados del Parlacén, que nadie por lo regular nunca lo conoce, porque son 40 diputados, 20 titulares y 20 suplentes. Y los Pero suplentes- diputados, han dicho, se dice por ahí, confírmemelo o no, que esa figura del diputado del Parlacén se ha convertido en un refugio para la gente protegerse y como un mecanismo de negociación política entre los partidos. Bueno, si ustedes buscan quiénes son los diputados del Parlacén en los últimos años, ustedes van a hacer que por lo regular son los representantes de los partidos que van aliados al partido de gobierno. Diputado, pero Perdón, los fíjense que hay suplentes- fíjate que hay 34 partidos en la República Dominicana reconocidos. 33 fueron a las elecciones presidenciales y apenas habían 9 candidaturas. Ya ustedes pueden saber, ¿me entienden? 9 candidaturas. Los otros y hay eran 33. aliados. Exacto, entonces esos diputados al Parlacén ustedes buscan y ustedes van a ver que son los presidentes de esos partidos o los secretarios generales de esos partidos, y así se maneja un poco la política en República Pero Dominicana. yéndolo a lo interno, Y yéndolo a los lo interno. suplentes son los hijos. Los hijos. Bueno, yéndonos a lo interno de nuevo, Oh, my diputado, God. me gustaría saber qué planes tiene usted que lamentablemente no resultó reelecto. Es una pena por la característica democrática y los aportes que usted pudiera hacer en el próximo periodo. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué pasó con su candidatura? ¿Qué pasó con los electores que no le dieron el apoyo? ¿Cuáles son las razones que atribuye a su derrota? Bueno, miren, estamos en un proceso de evaluación. Parte de lo que nosotros valoramos es el voto indirecto, es decir, yo no estaba en la boleta, por mí había que votar por otro diputado. Mucha gente salió a buscar mi rostro en la boleta, no lo encontró, pero además el mismo régimen, cómo se comportó el electorado, que no valoraron nuestro trabajo, pero no solamente porque no valoraron nuestro trabajo, sino que la misma concentración política y la misma concentración de poder deja fuera no solamente a nosotros, sino diputados que hicieron un gran trabajo, como los diputados
que representábamos la minoría, y además porque nosotros no tuvimos, fuimos solos, el Frente Amplio, teníamos nuestra propia candidatura presidencial. La baja votación también influyó, la gran concentración económica de la inversión económica que hay que hacer en términos electorales en la República Dominicana, y de cómo está constituido el régimen político y electoral que, como decíamos, expresa una concentración de poder y con ello también una concentración económica. Entonces, nosotros no teníamos tampoco los recursos. La sociedad dominicana está muy, muy compleja en términos de la expresión o para que la gente pueda expresarse de manera libre. Es decir, allá toda esa equidad, toda esa concentración que no solamente es económica, sino también política, que se expresa en los partidos mayoritarios y sobre todo en los partidos que están en el poder. El partido que está en el poder acabó con todo, es decir, arrasó con todo, y obviamente eso afectó al Frente Amplio, como afectó también a otras organizaciones. Y ahora lo que nos corresponde es hacer un análisis profundo. El Frente Amplio es una realidad, está entendido en todo el país, y es una necesidad que hay que preservar, porque la sociedad dominicana cada vez más es más conservadora. Fíjense, yo hago este análisis histórico. El PRM es el PRD, pero no es el PRD no es el PRD de Peña Gómez. Es un PRD mucho más conservador, y va cada vez más conservador. Incluso en la sociedad dominicana están saliendo grupos que son sumamente peligrosos, grupos fascistas como este grupo 3030, este grupo, la antigua Orden Dominicana, grupos que no existían, que se parecen un poco a lo de la Banda Colorada de los 12 años. Y fíjense que están surgiendo ahora al amparo de esta gestión. Y eso es sumamente peligroso, porque la sociedad dominicana va en un rumbo muy conservador, con grupos que son extremistas, trujillistas, neofascistas, que pueden conducir a la sociedad dominicana a situaciones muy, muy complicadas. Entonces, expresiones como el Frente Amplio, que tienen que hacer una profunda evaluación, toda la izquierda progresista tiene que hacer una profunda evaluación de dar los pasos, de conectarnos más con la población, de empezar el proceso de lucha, de ir a los sectores que nosotros de una u otra manera nos hemos alejado, es decir, el movimiento obrero, los estudiantes, los profesionales, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los campesinos, las mujeres, la juventud. Lo que está pasando con la juventud en la sociedad dominicana es sumamente difícil. Nosotros que presidimos la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que hemos estado trabajando con este tema de las cárceles, el promedio de los 26 reclusos que tenemos, 26.000 reclusos que tenemos en la cárcel, son 25 años. El promedio son 25 años. El 89% de los crímenes que se están cometiendo en la sociedad dominicana, que son homicidios, hoy, y no se le está poniendo atención a esto que yo voy a decir aquí. No se le está poniendo atención a esto que yo voy a decir. Según la Procuraduría General de la República, el 31% de los procesos penales que se están conociendo en la República Dominicana son homicidios. No es droga, es homicidio. El 31%. De todos los procesos que llegan en materia penal a los tribunales dominicanos, el 31% es homicidio. Es decir, muerte. Ustedes saben que el 89% de los que están siendo acusados de esa muerte son jóvenes menores de 26 años. Es decir, que estamos hablando de jóvenes que han matado, que son asesinos, que están siendo sometidos por asesinato. Y cuando ustedes ven que el otro está en la cárcel, que los otros están siendo sometidos a la justicia, que los otros se están yendo por la vuelta de México, que los jóvenes están muriendo también en accidentes de tránsito, ¿qué panorama nosotros estamos creando y construyendo en la sociedad dominicana? Es decir, nosotros tenemos que pensar qué sociedad estamos construyendo.
y no nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Y qué hacer, diputado, frente a ese cuadro tan tétrico que usted está describiendo? Bueno, yo creo que la sociedad dominicana tiene que sentarse y ver que esto tiene que ver mucho con el tema de cómo se está distribuyendo la riqueza en la República Dominicana. El tema de la distribución de la riqueza, el tema de la democracia. Nosotros tenemos que, esto que acaba de pasar y lo que pasó, fíjense que nosotros, Luis se montó, el PRM se montó y teniendo como base una gran movilización con Marcha Verde, porque decíamos que aquí hay una dictadura constitucional, concentraba todos los poderes. Ahora tenemos lo mismo, estamos en la concentración de los poderes. Vamos a tener que volver otra vez a Marcha Verde para esto. Entonces yo creo que todos los sectores progresistas y de izquierda, incluso empresarial de la sociedad dominicana, tenemos que vernos, porque a nadie le conviene la dictadura. La República Dominicana crece porque tiene estabilidad política y porque tiene estabilidad económica. Esa estabilidad política puede romperse en situaciones como esta. Y cuando se rompe esa estabilidad política, se va la estabilidad económica y se ve el crecimiento. Y aún con ese crecimiento nosotros no hemos podido salir de la pobreza. Fíjense que nuestros jóvenes se quieren irse por la vuelta de México. ¿Y para qué se está sirviendo ese crecimiento económico? Porque no hay una distribución de la riqueza. El gobierno ahora quiere hacer una reforma fiscal. Y yo le pregunto, ¿cuántos millones necesita el gobierno para resolver la pobreza? 500,000. Pero yo le puedo decir de dónde nosotros sacamos 500,000 millones de pesos. Sí, porque el gobierno tiene que decir, ¿para qué la reforma? ¿Cuánto necesitamos? El Producto Interno Bruto de la República Dominicana, ¿cuál es? El 14% de ese Producto Interno Bruto es el que tiene el gobierno, porque el Producto Interno Bruto no es del gobierno, no es del Estado, es de todo lo que produce la sociedad dominicana. Pero este Congreso, de lo que yo formo parte, aprobó para el 2024 285,000 millones de pesos en excepciones fiscales. 285,000 de excepciones fiscales. Vamos a quitar una parte de eso. Vamos a quitar el 50% de eso. O quizás el 60%. Y ahí entonces ya tenemos 200,000 millones. A propósito de eso. Diputado, una pregunta a propósito de todo esto que usted está hablando. ¿Estamos nosotros viviendo los inicios de una dictadura en República Dominicana? Con ese panorama que usted está presentando. Bueno, nosotros salimos a la calle diciendo que el PLD tiene una dictadura constitucional. Ahora tenemos de nuevo una dictadura constitucional. Estos tienen más, porque el PLD no tenía en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por lo menos la mayoría que tienen esto. El PRM, el PLD nunca tuvo 146 diputados para aprobar. Llegó a 90 y algo. ¿Me entiendes? Y podía tener los 32 senadores, pero la Cámara de Diputados... Había un cierto equilibrio. De hecho, ahora la Cámara de Diputados tenía 12 partidos representados. Ahora apenas quedan 3 o 4, qué sé yo. Es decir, el PRM tiene una concentración total. Entonces, eso es peligroso. Cuando tú concentras todo el poder, y entonces puede tomar decisiones que tú entiendes que son correctas y ir en contravía con los niveles democráticos que establece la Constitución. De hecho, si la sociedad dominicana solo y el Frente Amplio, y creo que nosotros tenemos, solo si agarramos la Constitución y hacemos exigir el cumplimiento de la Constitución, podemos evitar que estas situaciones se puedan agravar en la sociedad dominicana. Y la sociedad dominicana tiene que apoderarse de la Constitución dominicana, que establece que somos un régimen democrático y social de derecho. ¿Usted cree, diputado, que hay factores que inciden en la República Dominicana para que las presentes generaciones, los jóvenes, se interesen poco por la actividad política y en consecuencia en los últimos años no ha habido confrontaciones sociales? Los gobiernos han tenido la oportunidad de gobernar libre de conflicto. En materia sindical, el movimiento obrero ha estado muy debilitado, la dirigencia obrera ha llegado a acuerdos con los gobiernos, a través del Ministerio de Trabajo y el sector empresarial, el Comité de Salarios. En fin, ese ambiente, ¿usted cree que se puede variar y que haya
una motivación generacional en la juventud, en los sectores democráticos que puedan forzar a un cambio de actitud en el gobierno? Mira, el gobierno de Leonel Fernández empezó todo un proceso de desmonte de las luchas sociales con aquella famosa frase de pagar para no matar. Y empezaron a comprar dirigentes sociales, a darle dinero a los clubes, a pagarle a las juntas de vecinos. Y entonces todo ese movimiento empezó a desmontarse y entonces vino lo de dembow, vino la droga, todo este asunto de la corrupción, y se ha implementado unos valores en la sociedad dominicana que son muy peligrosos. ¿Usted cree que la droga llegó en ese tiempo? No llegó en ese tiempo, se implementó. Porque yo creo que la droga la llevaron allá a otra gente. No, pero fíjate que hubo un funcionario que dijo, tenemos 2.700 puntos de droga. Es decir, también se utilizó droga también para eso, para esos fines. Entonces, los valores dominantes de una sociedad lo imponen la clase dominante. Entonces, yo creo que allá se han implementado unos valores en la que hay que empezar a desmontarlo. Y eso obviamente ha llevado a la juventud al drama que nosotros acabamos de hacer. Entonces yo creo que las organizaciones como el Frente Amplio y otras organizaciones tenemos que empezar a hacer un análisis profundo, repensar la sociedad dominicana si queremos salvar la democracia. Si queremos que en la República Dominicana haya democracia, entonces tenemos que ir de nuevo a los movimientos de masa, ir a trabajar las organizaciones, sacar en la sociedad dominicana el hedonismo, el juego, señores. Nosotros tenemos oficiales 253,000 bancas de apuesta. Es decir, la sociedad dominicana es una sociedad de ludópata, de juego. Y entonces, allá se juegan, según cálculos oficiales, 2.000 millones de pesos diarios. Entonces es una sociedad así, señores. ¿Para dónde va? Bueno, el administrador de la Lotería Nacional en una ocasión fue un banquero que terminó luego en la cárcel. Digo, sometido a la justicia. Entonces, una sociedad así, y acciones como esa no se desmontan. Entonces, cuando tú tienes una sociedad de ludópata, donde la gente sale a jugar, todo lo que se gana va a jugar con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Y entonces cuando tú buscas la composición del Congreso, esos son los que están en el asunto del Congreso, y la pobreza no ha podido ser eliminada. Señores, ni siquiera el analfabetismo nosotros hemos podido eliminar. Con una gran cantidad de inversión en educación, y nuestra educación no mejora. Entonces, porque hay una clase dominante atrasada que tiene un pueblo que no le permite o que no le ha dado la posibilidad y la facilidad de subyugarse, lo tiene subyugado, y que no ha dado esa posibilidad de desarrollar toda esa capacidad que tienen los dominicanos para mejorar sus condiciones de vida. Y el motoconcho y otro trabajo que no son desarrollo para la sociedad dominicana. Fíjense que nosotros, a pesar de que hoy somos la 7ª economía del Caribe, nosotros somos de los países que menos importamos. Nosotros exportamos mucho, pero no importamos, con capacidad para hacer eso, para generar empleo con la importación. ¿Por qué? Porque tenemos una economía informal, el 62% de la economía informal, que no se quiere formalizar esa economía porque no sé a quién ayuda, y porque además nuestros industriales, nuestros comerciantes se la ganan mucho más fácil con esas excepciones. Diputado, disculpa, José, el chat de Levántate New York siempre está activo. Dice Daniel Peralta, una pregunta para usted: si está en contra de la banca de apuestas y de lotería, pero la pregunta que él hace es si usted está de acuerdo con el sistema de partidos o favorece una reducción de partidos que no pasen de un 5%. Mira, yo estoy de acuerdo de que los partidos tienen que también repensarse. A los partidos el Estado le da dinero.
Es decir, tú no puedes pasarte, y lo digo yo como presidente del Frente Amplio, que hemos renunciado después de esta, para que haya una evaluación. Yo creo que eso también hay que decirlo. Tú no puedes pasarte la vida entera siendo dique aliado y vaina para estar recibiendo. Yo creo que la sociedad dominicana, si el Frente Amplio no tiene las condiciones de desarrollarse como partido, no tiene razón de existir. Entonces nosotros tenemos que sí plantearnos y discutirnos una recomposición en términos ideológicos, en términos prácticos, en términos filosóficos y en términos de accionar político. Y tratar de romper, porque es verdad. Vuelvo de nuevo al tema medular de la sociedad dominicana, es la concentración económica y que se expresa en concentración política. Los empresarios, antes lo que se decía era que la burguesía reina pero no gobierna. El PLD rompió eso y ahora los empresarios están en política y cada empresario tiene un partido. Y entonces los empresarios son los que están gobernando. Y cuando un empresario está gobernando, gobierna con la lógica empresarial para los intereses particulares de él, no para los intereses de la población. Y por eso no hemos podido resolver el tema de la pobreza. Diputado, ¿usted cree, diputado? El tema se nos termina. Okay. Cortito. Sí, no. ¿Usted cree entonces, viste esa descripción, que en la República Dominicana gobierna un grupo oligárquico? Sin duda, claro. Sin duda. Es decir, ese grupo que se expresa en el partido y que expresa la concentración económica y la concentración política en la República Dominicana es la que tiene jodida a la sociedad dominicana. Es decir, miren que la Constitución, por eso digo, vuelvo a la Constitución, artículo 219 de la Constitución de la República, porque es que la leí 43 veces para poder. Artículo 200 habla de la distribución de la riqueza, de que el presupuesto de la nación tiene que velar porque se distribuye equitativamente la riqueza y que el crecimiento económico de la sociedad dominicana sea territorialmente casi igual. Y que esa constitución está hablando de igual salario, igual trabajo. Y nosotros tenemos un salario mínimo por debajo del último quintil, que son 26,000 pesos. Pero no solamente eso, ¿por qué no le quitamos el impuesto sobre la renta a aquellos salarios de 35,000 pesos? Entonces, es toda una inequidad y toda una presión. Por eso yo digo, ¿qué reforma vamos a discutir? Vamos a hablar de justicia fiscal, no de reforma fiscal. El tiempo se nos termina, diputado, lamentablemente, porque la conversación está muy buena, pero antes de que se vaya, y como ya usted mismo dijo que ha renunciado a la presidencia del Frente Amplio, queremos saber cuál es el futuro político de Juan Dionisio. No, yo voy a seguir en política, yo voy a seguir en el Frente Amplio, vamos a seguir tirados a la calle. Desde que llegue al país vamos a recorrer el país para que hagamos una evaluación sin sesgo, una evaluación honesta, una evaluación participativa donde la gente se exprese, podamos ver con toda la honestidad y con toda la sinceridad y con toda la libertad que la gente exprese dónde fallamos, qué debemos de mejorar, y entonces para prepararnos para que en el 2028, porque sin duda, miren, va a haber elecciones en el 2028, en el 2032, en el 2036, en el 2040, si sabemos eso. ¿Por qué entonces no nos preparamos desde ahora para empezar a avanzar y buscar un camino distinto que la sociedad dominicana requiere? Pero va a haber Juan Dionisio por mucho tiempo y vamos a estar en las calles organizando a la gente para construir el sueño todavía pendiente de los trinitarios y de los continuadores consecuentes de Juan Pablo Duarte. De hecho, y ustedes tienen la primicia, porque lo voy a hacer público por primera vez. El 16 de julio, 4 de la tarde, están invitados en el Congreso Nacional. Nosotros vamos a hacer nuestra rendición de cuentas. 16 de julio, una fecha que hemos escogido porque el 16 de julio se van a cumplir 284 años de la fundación de la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Y eso que fundaron la Sociedad Secreta de la Trinitaria con Juan Pablo Duarte a la cabeza, juraron separarnos de la República y cumplieron su juramento. El 16 de julio, el juramento que nosotros hicimos cuando nos juramentamos el 16 de agosto del 2020, lo cumplimos.
y lo vamos a demostrar el 16 de julio. Muchísimas gracias, Juan Dionisio, señores, por haber estado con nosotros. Quisiéramos tener más tiempo para continuar esta conversación que está tan interesantísima. Le deseamos éxitos y le agradecemos el trabajo que ha hecho en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que ha sido un muro de contención realmente para que no pasaran cosas que no tenían que pasar, sino siempre he estado del lado del pueblo. Gracias, Juan Dionisio. Gracias a ustedes. Muchas gracias, diputado. Que tenga un Gracias. feliz regreso a la República Dominicana. Gracias a ustedes. Señores, ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Comunicadora, locutora, presentadora,